Seguro que en más de una ocasión he escuchado que a comienzos de los 80, con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Reino Unido, comenzó algo que podríamos denominar la era neoliberal. Una era donde el Estado, que había tenido un elevado tamaño durante los 60 y los 70 y que había grabado de manera muy intensa a los ricos para redistribuir ingentes cantidades de dinero hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ese Estado, que hasta entonces era gigantesco y muy redistributivo, empezó a achicarse, empezó a reducirse, empezó a contraerse a través de privatizaciones muy variadas, de recortes omnipresentes, todo para poder bajar impuestos especialmente a los más ricos y a las empresas. Esta narrativa incluso se ha complementado por parte de algunos autores con la famosa doctrina del shock. La doctrina del shock es una conspiración de los sectores más acaudalados de una sociedad para generar una situación de emergencia ficticia que justifique recortes del gasto extraordinarios por el Estado. Por tanto, la era neoliberal de los últimos 40 años vendría a coincidir con un periodo de desarme, de retroceso, de desaparición del Estado y con una rebaja de los impuestos, consecuente rebaja de los impuestos a los sectores más ricos de la sociedad. El problema de esta narrativa, de la narrativa de la era neoliberal, del auge del neoliberalismo, del retroceso del Estado, es que casa muy mal con los datos. Sin ir demasiado lejos, hace unos días la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicó sus estadísticas de presión fiscal para el año 2017, es decir, publicó su estimación de cuáles son los ingresos públicos sobre el PIB de los distintos países que conforman esta organización. Países tan desarrollados y por tanto tan cercanos al nuestro como pueden ser Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido o Estados Unidos. Países, por tanto, bastante representativos de lo que podríamos llamar el mundo desarrollado o las economías desarrolladas. Ese conjunto de países en los que supuestamente, ya digo, en los últimos 40 años prevaleció algo así como el neoliberalismo, como el retroceso forzado del Estado en nuestras sociedades. Pues bien, ¿qué nos dicen estos datos que acaba de publicar la OCDE? Pues que la narrativa de que en los últimos 40 años hemos vivido algo similar a una era neoliberal es totalmente falsa. Si miramos el siguiente gráfico que recoge la estimación de presión fiscal en la OCDE, comprobaremos que el Estado, desde el año 1965, no se ha reducido jamás, no ha retrocedido jamás. Entre el año 1965 y el año 80, es verdad que aumenta significativamente su peso, y es verdad que a partir del año 80, ese ritmo frenético de incremento del tamaño del sector público en nuestra sociedad, o de la rapiña fiscal que genera el Estado sobre nuestra sociedad, es verdad que a partir del año 80 no sigue aumentando tan rápido. La presión fiscal de la OCDE a partir del año 80 básicamente crece del 30% al 33%. Pero eso no significa que a partir del año 80 la presión fiscal y el tamaño del Estado se haya reducido lo más mínimo. Al contrario, lo que vemos es que a partir del año 80 el Estado sigue creciendo, los recursos que el Estado extrae de la sociedad siguen aumentando, tanto en términos absolutos como en términos relativos, como en relación al PIB. Tan es así, y este es el dato quizá más llamativo de este informe,
que en el año 2017 la presión fiscal dentro de la OCDE alcanzó su máximo histórico, el 34,2% del PIB. En ningún otro momento de la historia, ni antes ni después de la llamada era neoliberal, el Estado ha extraído fiscalmente tantos recursos de la sociedad como los que extrae ahora mismo. En algunos estados, en algunas sociedades, como Francia, esta presión fiscal de hecho se acerca al 50% del PIB, es decir, casi la mitad de todo lo que producen los franceses les es arrebatado impositivamente por el Estado francés. Y conste que la presión fiscal no mide la totalidad de los ingresos públicos. Los estados tienen otros ingresos más allá de los impuestos, por ejemplo las tasas, los precios públicos o incluso las rentas de parte de su propiedad estatal. Si sumáramos no solo los ingresos fiscales, sino también el resto de ingresos públicos, el tamaño total del Estado en sociedad o los recursos totales que obtiene el Estado a costa de la sociedad sería todavía mayor. En el caso de Francia, por ejemplo, esta cifra supera el 56% del PIB. Por consiguiente, es totalmente falaz, es totalmente engañoso hablar de una era neoliberal a partir del año 80. El Estado no ha retrocedido en la OCDE, no se ha vuelto más pequeño en ningún momento a partir del año 80. En algunos países como España, la presión fiscal que padecen los ciudadanos ha aumentado de manera extraordinaria. En el año 1965, la presión fiscal que soportaban los españoles apenas superaba el 14% del PIB. En cambio, en el año 2017 prácticamente era del 34% del PIB. Es decir, en poco más de 50 años la presión fiscal se ha más que duplicado. Esto no tiene nada que ver con ninguna revolución neoliberal, sino con todo lo contrario, con la consolidación de la socialdemocracia, del estado máximo que propugnan los socialdemócratas dentro de nuestras sociedades. Claro que quizá algunos podrían pensar que este incremento del tamaño del Estado, de la extracción social que genera el Estado, se ha producido a costa de aumentar los impuestos a la clase trabajadora y de rebajárselos a la clase capitalista o a la clase empresarial. Sin embargo, esta narrativa tampoco es acertada. Si miramos la evolución de las distintas figuras tributarias, la evolución de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, la evolución de los impuestos sobre el patrimonio, la evolución de los impuestos sobre el consumo, la evolución de las cotizaciones sociales, la evolución de los impuestos sobre la renta empresarial, lo que comprobaremos es que la recaudación, en términos absolutos y en términos de PIB, de cualquiera de estas figuras tributarias dentro de la OCDE, es hoy sustancialmente más alta de lo que lo era en el año 65. Es decir, en los últimos 52 años, la presión fiscal de todas las figuras impositivas ha aumentado, no se ha reducido. Y de hecho, una de las que más ha aumentado es la de la renta empresarial, es decir, la tributación que recae sobre las empresas, que ha pasado de proporcionar el 2,3% del PIB en el año 65, ese periodo en el que supuestamente el Estado era enorme y muy redistributivo, a aportar hoy el 2,9%. En definitiva, cuando escuchamos que vivimos en la era neoliberal, en la era del retroceso del Estado, de los recortes generalizados, estamos escuchando una mentira. El Estado, en términos generales, nunca ha sido tan grande, tan voluminoso como lo es hoy. Y por desgracia, nada nos indica que a corto plazo esta tendencia expansiva, expansionista del Estado se vaya a revertir. Hoy el gasto público dentro de la OCDE es mayor que nunca, la presión fiscal en la OCDE es mayor que nunca,
Y sin embargo, seguimos escuchando que estamos viviendo serios retrocesos en el tamaño, en la extensión del sector público frente a los logros cosechados antes del auge del neoliberalismo en los 60 y los 70. ¿A qué se debe esto? Pues probablemente a que la mayoría de ciudadanos experimenta una profunda insatisfacción, una profunda frustración con la calidad de los servicios que proporciona el sector público. Muchos ciudadanos no están en absoluto conformes con aquello que les proporciona el Estado en relación con los muy gravosos impuestos que están pagando. Y evidentemente la mitología estatista, para justificar que el Estado no está quitando mucho en relación con lo que da, tiene que buscar excusas, tiene que buscar narrativas justificativas. ¿Y cuál es una de esas narrativas justificativas? Que hoy la gente está descontenta con el Estado porque el Estado ha sido vaciado de recursos para entregarle estos recursos a los más ricos de la sociedad. Que si en cambio fuéramos capaces de aumentar mucho los impuestos y de proporcionar todavía más recursos al sector público, entonces la gente estaría encantada con los servicios que proporciona el Estado. Pero como decimos, esta justificación es falsa. Jamás el Estado ha manejado tantos impuestos como en la actualidad, jamás el Estado ha recaudado más de todos los grupos sociales como en la actualidad. Por tanto, si uno está insatisfecho con los servicios que presta el Estado, debería atribuirle esa frustración no a que el Estado esté esclerotizado, sino a que el Estado es un muy ineficiente y torpe gestor de los recursos que sustrae coercitivamente del conjunto de la población. Algo, por otro lado, lógico y razonable. Si un ente es capaz de forzar a una persona a que le pague por aquellos servicios que obligatoriamente le fuerza a consumir, la tendencia natural es que el precio de esos servicios vaya en aumento y su calidad vaya en descenso. Por tanto, la solución frente a la frustración que genera nuestro Estado ineficiente, nuestro Estado mal administrado, no es darle todavía más recursos a esta maquinaria trituradora de los impuestos de los ciudadanos. La solución, en realidad, es devolverle esos ingresos a los ciudadanos, es revertir el incremento del Estado que hemos experimentado sostenidamente durante los últimos 50 años. Es aumentar el peso de la sociedad civil y reducir el peso de la política y de la burocracia estatal sobre nuestras vidas.